Bienvenidos a Sentir en Voz Alta, un espacio pensado para que usted tenga una cita con sus emociones. Hoy vamos a tocar un tema muy especial, pero además de una forma diferente, que sabemos que les va a encantar, que los va a atrapar y que esperamos que los cautive. Hoy vamos a hablar de elaboración de duelo a través de lenguajes artísticos. Para esto nos acompañan Daniel Cardona y Elena Zapata. Ambos son psicólogos con gran experiencia en todo lo que es el abordaje de lo terapéutico desde el arte. Bienvenidos, muchas gracias Daniel, Elena, por aceptar esta invitación. Bienvenidos a Sentir en Voz Alta. Gracias Paola por invitarnos al programa y gracias también a toda la audiencia que está ahí recibiendo este abrazo y estas palabras. Tú dices algo muy interesante y muy bonito. Y es cómo el arte hace un efecto terapéutico en muchas cosas. Entonces, pues yo creo que ya hablamos de eso. Elena y yo hemos tenido como varias preguntas al respecto. Entonces, qué bueno también que estemos acá hablando de eso. Qué lindo además porque creo que es algo que conecta en la medida en que el arte es algo que todos tenemos a disposición. Ya lo iremos abordando en este episodio. Para empezar, me gustaría que como vamos a abordar es el duelo desde todas estas herramientas. ¿Qué vamos a entender por duelo? Empecemos definiendo qué es el duelo. Bueno, Pau, primero muchas gracias por esta invitación. Y cuando hablamos de duelo específicamente, y es un tema que además se ha abordado muchísimo desde el arte, porque el duelo es ese proceso específicamente que se le da cuando vamos a tramitar una pérdida, cualquier tipo de pérdida, ¿cierto? Y por eso tiene un proceso específico, unas etapas específicas, y es ahí donde precisamente llega el arte, como hacer todo su trabajo diferente a como se ha realizado otras veces o como se viene acostumbrado a hacer, que ha sido por medio de la palabra netamente, ¿cierto? Entonces, hablar del arte en el trabajo del duelo es poder entender las etapas específicamente del duelo y cuál es la pérdida específica que se está trabajando. A mí me parece bien interesante por dos vías. Una, primero por la vía de nombrar. El duelo siempre está asociado con, o la resolución del duelo con nombrar, pero muchas veces ni siquiera se nombra, ¿sí? Hay una censura, por llamarlo así, hay un atravesamiento donde simplemente no puedes nombrarlo. Entonces creo que ahí el arte, ya ustedes nos lo van a reafirmar, fortalecería o permitiría como herramienta esta elaboración del duelo. Pero antes de pasar a lo artístico, me gustaría que especificaran, porque Elena menciona cualquier tipo de duelo, es decir, siempre asociamos el duelo con muerte. ¿Qué otros tipos de duelo podemos elaborar o tramitar a través del arte? Bueno, pues con el arte todo tipo de duelos, pero nosotros no solamente nos quedamos en la muerte como una pérdida así real, sino también la pérdida de un ser querido a nivel afectivo, una pérdida amorosa, por ejemplo la pérdida de una mascota, la pérdida de un año escolar, o sea, todo lo que sea algo simbólico, porque el duelo es un asunto simbólico, eso permite tratarlo con arte. Inclusive con eso, Dani, que nombras, es que entendiendo precisamente, o sea, duelo es el mismo, ¿cierto? Es decir, el proceso de duelo es el mismo, lo que se diferencia acá es las pérdidas, ¿cierto? El tipo de pérdidas. Las pérdidas, hay unas pérdidas que son seguras o eternas, que es la muerte, una pérdida, por ejemplo, de un divorcio, que son pérdidas para siempre, diferente a las pérdidas que son más pasajeras o que pueden volver, como cuando se pierde un empleo, cuando se pierde un año escolar, cuando hay una pérdida específica de una amistad, o sea, hay una pérdida, por ejemplo, de un hijo, una desaparición forzada, ¿cierto? Diferentes tipos de pérdidas, pero el duelo como tal es el mismo proceso, solo que se va a diferenciar siempre en ese tipo de pérdida que se tiene, y sobre todo porque eso depende de los tipos de vínculos que nosotros tenemos, ¿cierto? O sea, el ser humano tiene un vínculo siempre con algo, con el trabajo, con la familia, con los amigos, con las mascotas, y cuando ese vínculo se rompe, ahí es donde hablamos de pérdida, y ahí es donde hablamos de qué tipo de duelo o cómo elaborar ese duelo para ese tipo de pérdida. Esos tipos de duelo podrían tener como una misma dimensión, entiéndanmelo, como fases en cada una de estas pérdidas, o se empieza a diferenciar.
hay unas fases, ¿cierto? O sea, todo duelo, toda pérdida tiene unas fases y eso es lo que nosotros como terapeutas pues tratamos de identificar en qué fase está la persona con la que estamos trabajando, porque no es lo mismo tener una pérdida hoy y los efectos de eso en 2 meses a los efectos que puede tener en 1 año, porque también algo, Paola, que se ha dicho del duelo es que no, se cubren las fases, se terminan y ya eso se va, y los duelos pues no, eso quedan, ¿cierto? No quiere decir que quedemos con una tristeza absoluta pues por el resto de nuestros días, pero sí queda como un remanente emocional ahí, psíquico. Entonces eso es lo que nos permite a nosotros decir, bueno, hay algo que las personas de pronto vía la palabra no han podido nombrar, y ahí es cuando aparecen, por ejemplo, los lenguajes artísticos, y ahí es cuando aparecen los recursos metafóricos, cuando aparecen los recursos corporales, ahí es cuando aparece la posibilidad de hacer algo más allí, pero siempre identificando en qué fase estamos, porque al principio partimos de que tendría que haber mucha palabra, ¿cierto? Cuando a ti te dicen, bueno, habla, suéltalo, haz catarsis, en fin, tantas formas, y cuando eso como que no aparece, no se obstruye, más bien se obstruye, perdón, ahí decimos, bueno, aquí hay algo que se nos queda corto en la palabra, habría que poner un poco más, y mucho más si después de 1 año, suponiendo pues un tiempo estandarizado, sigue habiendo como ese remanente tan fuerte. Nosotros nos preguntamos qué pasó ahí, que en la elaboración quedó como hazte de cuenta taponado, y precisamente el recurso artístico llega a destaponar eso desde diferentes maneras, teatro, baile, plástica, en fin, digamos que nosotros, o al menos, bueno, Elena tiene un poco más ahí de recursos, lo mío ha sido puesto como en lo dramatúrgico y llevar un poquito eso como alguna escena ha hecho pues como un efecto importante, y bueno, de eso lo hablaremos ahora por eso, conforme avancemos. Yo voy a agregar una cosita aquí, y es que por eso es importante saber, como lo decía Dani, cuál es la etapa específica de duelo en la que está la persona, porque no en todas las etapas se puede realizar una intervención, un acompañamiento, ¿sí? Porque si una persona, hablemos, o sea, hay diferentes autores que tienen diferentes etapas, pero más o menos se resumen pues como en 5 específicas, ¿cierto? Una etapa inicial, que es la etapa de la negación, es una etapa en la que no se puede hacer una intervención de ningún tipo porque la persona pues no está dispuesta, ¿cierto? Luego aparece una etapa que es la etapa de la ira o la etapa de la rabia, que allí se podría hacer un acompañamiento, pero específicamente para que saque o para que deje salir esa rabia y eso que tiene, ¿cierto? Una tercera etapa que es como la etapa de la negociación, que yo diría que es como las mejores etapas de duelo para poder hacer intervención, porque la persona está precisamente en ese momento haciendo su proceso para negociar lo que quiere, lo que no quiere, lo que perdió y teniendo como una realidad. Una cuarta etapa que es la que hablamos ya como de la aceptación, ¿cierto? De la aceptación, y aquí en la aceptación ya se puede llegar a tener una vida un poquito parecida a lo que era antes, ¿cierto? Entonces, hablar de esas etapas hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque cuando trabajamos con arte estamos hablando de un proceso simbólico y un proceso metafórico. Entonces, si tenemos una persona específicamente que no está preparada o no tiene un piso de realidad suficiente para trabajar con el arte, y fuera de eso está en una etapa de duelo, que está confundido y no es capaz con esto, pues no puede trabajar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Qué importante, porque entonces necesita ser contenido, acompañado, incluso desde el lenguaje artístico, para poder tramitar este duelo. Ya vamos a seguir tocando el tema aquí en Sentir en Voz Alta. Hoy estamos hablando de elaboración de duelo a través de lenguajes artísticos. Regresamos en Sentir en Voz Alta, hoy hablando de elaboración de duelo a través de lenguajes artísticos. Nos acompañan para ello Daniel Cardona y Elena Zapata, expertos no solo en lo clínico, en lo terapéutico, sino en todo lo que tiene que ver con el arte. Estábamos hablando en el segmento anterior el duelo, y nos hablaban de las fases del duelo, las etapas del duelo. Hay una pregunta que a veces nos llega a través de las redes sociales, y es si la elaboración del duelo es distinto en niños y en adultos. La respuesta es sí, yo creo que con la cabeza lo vamos diciendo, sí, definitivamente sí, es diferente, y sobre todo, bueno, voy a nombrar algo y pues ahí miramos como Dani, cómo lo complementamos. Lo que pasa es que para los niños, si estamos hablando de niños, primera infancia, estamos hablando hasta los 5 años, ¿cierto? Poder entender una pérdida tiene que ver mucho con sus relaciones de apego,
¿cierto? Y esas relaciones de apego, ¿qué es lo que pierde? Y el problema aquí, o digamos que la manera de elaborarlo diferente, tiene que ver con la forma como el adulto le comunica al niño que ha perdido algo. No solamente pues cuando un familiar muere, una mascota, sino cuando ha perdido algo, porque los niños identifican, o digamos que sus pérdidas mayores están relacionadas con el abandono. Entonces el niño lo ve desde ahí como abandono y ya ha tenido otras, digamos como otras situaciones, que el adulto, cuando tiene una pérdida como adulto, lo que hace es reconfigurar y volver a su infancia para sus heridas de abandono de niño. Entonces ahí es como donde está lo diferente. Yo diría que el niño puede elaborar el duelo de una manera más sana y más rápida que el adulto, porque el adulto lo que hace es volver a traer las heridas que tenía de niño. Entonces creo que ahí es donde está la diferencia, sobre todo en cómo se le nombra al niño. Y en esa vía creo que es muy importante no dejar al niño pasar y decir como no, él no lo entiende, él todavía no sabe qué pasa, porque eso es un error que solemos tener en la adultez, como de decir, no, pues él está ajeno a esta situación, no, él sabe completamente que perdió y él sabe completamente que hay un ambiente de pérdida a su alrededor. Supongamos un duelo familiar, pues ahí él sabe que está ahí. Entonces acompañar a los niños ahí no es una tarea como opcional, digamos, hay que involucrarlos en todo lo ritual y en todo esto. Eso en lo terapéutico claramente va a marcar una línea para que hayan ciertos dispositivos de trabajo con los niños, pues muy distintos al de los adultos, ¿cierto? Es muy muy interesante como el niño logra aceptar algo de esa pérdida también, porque el niño, digamos que, aunque no parezca, niega menos que el adulto. Entonces esa primera fase en ellos es como muy florida y muy abierta. Para trabajar con ellos estos recursos me parece que es muy, muy interesante esta parte, pues sobre todo en la infancia. Sí, yo creo que hay una palabra clave y es no ocultar. O sea, evitar ocultarle, evitar los secretos en cualquier pérdida. Es que hasta lo más mínimo, cuando al niño se le pierde su cuaderno, eso es una pérdida. Y se lo nombramos o se lo ocultamos, asimismo cualquier tipo de pérdida. O sea, nombrarle, porque ellos tienen muchos más recursos. Y en esta medida también, pues mientras los escucho se me ocurre que es muy importante darle un lugar a la forma de la verbalización que aparezca, porque invalidarlo también puede hacer que esto no se tramite de manera adecuada y que genere otros síntomas que hemos como venido abordando pues a través de los programas de Sentir en Voz Alta. La invitación, por favor, hagamos parte a los niños de estos rituales de duelo sin compararlo, porque a veces decimos, pero ay, es que es solo un cuaderno, entendiendo que los duelos también tienen una implicación y una representación emocional, subjetiva, para aquel que siente la pérdida. Hablamos de dispositivos. Ya nos clarificaron que hay una diferencia marcada en los duelos de los adultos y los niños. ¿Cuáles serían los dispositivos artísticos para elaborar estos duelos? Esa pregunta. Un abanico así. yo también hice en mi mente como se me abrió así un libro gigante, porque nosotros hablamos de dispositivos artísticos o dispositivos terapéuticos artísticos, o hablamos de lenguajes artísticos. Entonces voy a hacer una claridad ahí, y es que el arte en general, cualquier lenguaje artístico, estamos hablando de lenguajes escénicos, corporales, como danza, teatro, máscaras o teatro clown, pintura, plástica, plastilina, collage, barro, arcilla, música, canto, movimiento, literatura, cartas, cuentos, o sea, todo esto son lenguajes artísticos. Y cuando tú me dices como, ¿cuál dispositivo? Yo diría, cualquiera de esos puede servir. Sin embargo, siempre dependerá de lo que necesite la persona que está tramitando el duelo. Y le pongo la última parte, lo que necesite, en qué etapa de duelo esté, qué edad tenga. Sería como desde ahí, porque yo diría que los que más, en este caso para trabajar como todo el asunto del duelo, todos los dispositivos teatrales
porque precisamente nos ponen a hacer algo simbólico desde el ritual, ¿cierto? Desde el ritual que se puede hacer con el cuerpo y con poder poner en ese lugar esa pérdida, no solamente de una persona, de algo, el trabajo, un ser, bueno, una cosa. Sí, es que el dispositivo teatral, llamémoslo desde el sociodrama hasta un teatro oprimido o un psicodrama o teatro espontáneo, tantos teatros de participación con las que los psicólogos podemos tener pues un recurso, es actuar la vida real. Entonces lo que no pasa por la palabra termina pasando por el cuerpo. Y el otro no se da cuenta, pero todo el tiempo está haciendo una actuación. Nosotros todo el tiempo estamos haciendo una actuación. Es lo que dice pues la teoría de esos teatros para trabajarlo a nivel terapéutico, y es que lo que posiblemente quedó ahí un poco faltando pues para continuar este duelo y esta elaboración, pues se puede poner en escena. Entonces lo que hacemos es decir como, bueno, ¿cómo eso lo pondrías en el cuerpo, por ejemplo? Que no es lo mismo decir ponlo en el cuerpo a dibújalo en una hoja, es muy muy diferente. Cuando decimos poner en el cuerpo, es que como terapeutas nosotros no estamos siendo como espectadores de lo que el otro hace, estamos actuando con ellos. A ver, entonces si eso que te cuesta poner en el cuerpo o eso que te cuesta nombrarlo, si yo fuera otra persona, ¿cómo entonces lo actuaríamos juntos? ¿Cierto? Desde ahí empezamos también a pensar lo dramatúrgico, no solamente como un guión aprendido que se replica para liberar, sino también yo estoy actuando algo que es la vida real, y eso tiene otra línea que es el teatro terapéutico. Que el teatro terapéutico ya tiene como esa posibilidad de jugar con los arquetipos que un sujeto tiene tan impuestos que de ahí no se puede salir. Entonces, por darte un ejemplo, si yo soy un padre que acaba de perder su trabajo porque soy hombre, porque soy padre de familia, por lo que sea, no puedo mostrarme triste, estoy cumpliendo el arquetipo de un papá. Entonces no le puedo mostrar a mis hijos que estoy mal. Y en terapia lo que hacemos con estos dispositivos es, ¿y por qué no llora acá? Y ahí aparecen como ya vienen como unas formas o técnicas propias de la dramaturgia, que ya pues son como mucho más íntimas, donde entonces nosotros pues ahí vemos que se puede salir el sujeto de este arquetipo. ¿Y qué pretendemos? Pues que arme su propio arquetipo, el del papá llorón, por ejemplo. Claro, que pueda darle vida inclusive a esas emociones, a eso que no es capaz de nombrar. Hay una diferencia, por ejemplo, con los niños. Con los niños se trabaja mucho el teatro, pero el teatro de muñecos. Entonces todo lo que es muñecoterapia se hace muchísimo con los niños porque les da la posibilidad de trabajar la máscara como títere, ¿cierto? O sea, el títere es una máscara, y poder trabajar con los títeres y ocultarse, comillas, ¿cierto? Ocultarse y darle poder a un títere para que hable, para que nombre, para que digas que me duele que mis papás se hayan divorciado, me duele haber perdido el año, me duele que mi amiguito ya no me hable, me duele haber perdido a mi abuelo, a mi abuela, ¿cierto? Pero le duele al títere, a mí no, ¿cierto? Esto no es conmigo. Entonces el recurso terapéutico desde el teatro, desde las artes escénicas, lo que permite es que se pueda quitar ese títere y se pueda preguntar por él, ¿cierto? Y es, ¿qué te dice ese títere? ¿Qué te dice ese muñeco que es tuyo también? ¿Qué aparece ahí? ¿Cierto? Entonces darle el lugar para que se ponga en ese rol que con el adulto lo hace directamente con su cuerpo, ¿cierto? Es un poco, yo diría un poco más fácil porque también no es para todo el mundo, ¿cierto? Sí, eso es importante. Y hay algunos adultos pues que no, digamos que no están preparados para trabajar desde el cuerpo con las artes escénicas, y se trabaja desde otros lenguajes, ¿cierto? Desde la pintura, desde la música, desde la literatura, pero esto es muy bello, o sea, el trabajo con las artes y sobre todo para esta temática del duelo, yo creo que eso es bellísimo porque es que no nos han enseñado formas, inclusive el ritual de pérdida como tal, el ritual que se hace, por ejemplo, por la muerte, esto viene desde nuestros ancestros, ¿cierto? Y esto es artístico, o sea, los rituales que se hacen para reconocer eso que se perdió, para no olvidarlo, para hacer memoria, tiene que ver con lenguajes artísticos. Poderlo rescatar en una consulta a nivel terapéutico, eso es bellísimo. Bueno, yo me respondiste a la pregunta y era ¿quiénes son candidatos, por llamarlo así, que nos lo entiendan, a estos recursos? Lo vamos a tocar un poco
después de la pausa. Ya volvemos a Sentir en Voz Alta, hablando de elaboración de duelo a través de lenguajes artísticos. No se vayan. Regresamos en Sentir en Voz Alta, hablando de elaboración de duelos a través de herramientas artísticas o de lenguajes artísticos con Daniel y Elena, psicólogos expertos en todo lo que tiene que ver con la terapia artística. Estábamos hablando un poco de las formas, de los lenguajes artísticos que pueden aparecer cuando hablamos de elaboración de duelos en lo terapéutico. Pero quisiera que revisáramos dos asuntos como para dar mayor claridad. Una, cómo saber cuál es el lenguaje artístico adecuado para una persona, porque ya nos hablaban de que es muy subjetivo, teniendo en cuenta que esto puede generar alguna resistencia, ¿cierto? Resistencia entendido como aquello que no quiero hacer o que conscientemente no me siento en la capacidad de hacer. Mire, eso es muy cierto. Yo no puedo, por más de que mi experticia me lo indique, tomar a un sujeto y decirle, bueno, hoy vamos a hacer entonces este ejercicio, así como de la nada. Pues eso sería muy agresivo. Hoy muévete, cuerpo. Sería muy agresivo. O sea, como que esto nos ha mostrado que tiene efectos, muévete. No, eso no es así. Como todo lo clínico. Digamos que la clínica es hecha a la medida. Pero acá en este tema puntualmente dependerá mucho de las demandas terapéuticas que haya, ¿cierto? Si en el duelo, por ejemplo, que es lo que venimos abordando, hay una demanda de yo quiero entender cómo puedo vivir ya sin eso, entonces lo que hacemos es una representación que sea desde lo que falta encontrar, ¿cierto? Si la persona nos dice yo soy muy quieta, yo con eso no me muevo, listo, está bien, podemos hacer el recurso del títere o otro tipo pues como de situaciones. A mí lo que me gusta de este tema, Pau, es que no está limitado solamente como artístico, solo lo infantil, sino que todos podemos estar allí inmersos. Si yo quiero, por ejemplo, si digamos lo que intentamos es movilizar al otro desde una posición subjetiva, entonces le podemos decir, ¿y qué le faltaría, por ejemplo, a este cuerpo a nivel emocional que tú estás representando allí, ¿cierto? O cómo hacía tu papá, o cómo es esa figura que a ti tanto miedo te asusta, ¿cierto? Grítela, represéntela acá. Cosas de esas, ¿no? Y adicional, las resistencias, lo primero que aparece, y yo creo que es un tema cultural, ¿cierto? No, yo no soy creativo, yo no sé hacer nada, yo difícilmente en el colegio pues me ponía cualquier cosa para hacer un acto, una representación, porque todavía tenemos el imaginario y que el teatro es actuar un guión. Y la fuerza actoral, pues, como del actor, la actriz, eso es lo que todavía está ahí, pero eso se cae. Entonces yo he encontrado muchas resistencias en los consultantes, cuando por ejemplo me dicen, no, pero yo qué voy a hacer eso, no, pero qué es ese ridículo, pero es que a mí eso no me lo enseñaron, ¿cierto? Un ejemplo, un consultante hace unos días me preguntaba, es que yo siento que tengo como una pregunta, porque yo soy el payasito social, ¿cómo hago yo para tomar ese recurso y burlarme un poco más de mí mismo? Porque yo siento que necesito burlarme de mí mismo. Es un duelo que está pasando porque se fue a ir al extranjero y quedó solo en el nuevo lugar donde está. Entonces yo dije, clown, un poquito el clown terapéutico. Sí. Porque el clown terapéutico invita a eso, ¿cierto? El clown terapéutico invita a cómo con estas narices que vemos que nos ponemos aquí en el rostro, hacemos esa burla de nosotros mismos, pero para encontrar un verdadero recurso. Entonces el clown, por ejemplo, no te va a decir, por ejemplo, Elena, ¿usted cómo es de no sé, tú cómo eres de fea, por ejemplo, ¿cierto? Elena se sentiría fea. Entonces Elena toma lo que es sentirse fea para promoverlo mucho más y hace con eso un personaje, con su naricita, por supuesto. Dejamos las naricitas hoy, pero les debemos ese tema, porque es muy amplio. Sin embargo, también hay que jugar con la resistencia. O sea, yo no puedo forzar eso que el otro me está diciendo, por ahí no, por favor, porque también es muy miedoso enfrentarse a eso. Pues lo hemos trabajado, pero es miedoso. Hay una clavecita, diría yo, una clavecita cuando se va a trabajar con recursos artísticos y el trabajo del duelo, y es, bueno, la pregunta básica. La pregunta básica es ¿qué necesitas? ¿Cierto? ¿Qué necesitas? Y en ese ¿qué necesitas? Es si es una persona que está en una etapa de duelo donde está vivenciando esas emociones,
entonces necesita es expresar esas emociones, entonces se le ofrece gran cantidad de posibilidades. Quien finalmente elige, y sobre todo pues en el proceso de arte terapia, pues todo lo que yo manejo, quien elige la técnica, quien elige el lenguaje artístico es el consultante, ¿sí? Yo puedo ofrecerle todo el abanico y puedo mirar, digamos, dependiendo de la forma o la situación, el momento que esté pasando, y yo le puedo ofrecer. Entonces la persona me dice, no, es que llevo un mes, 2 meses y no he parado de llorar, y tengo la tristeza profunda porque no puedo creer que haya pasado esto, pero necesito parar de llorar. O al contrario, no he podido llorar, o sea, mi madre murió o algo pasó y yo no he llorado. Entonces ahí aparecen varias formas. Lo primero es expresarlo. Por ejemplo, la pintura es uno de los lenguajes artísticos más usados para toda la expresión de emociones, porque la pintura, al ser un elemento que es fluido, que es líquido, permite que la persona pueda mover las emociones, o sea, literal, pueda mover las emociones, pueda ver qué aparece allí y de una forma simbólica darle significado a eso que está allí. El significado en el trabajo con el arte no se lo da el terapeuta, se lo da la persona que lo crea en cualquier tipo de situación. Entonces puede ser que la persona no necesite verlo en pintura, puede que la persona necesite es escribirlo. Entonces listo, vamos a hacer, y desde las herramientas literarias vamos a hacer un diario emocional, vamos a hacer un cuento de esta persona, vamos a hacer un juego con palabras para crear un poema, vamos a hacer un escrito, vamos a hacer una carta, bueno, no sé. Si es desde el asunto musical, que la persona estaba conectada, digamos que perdió el trabajo, te dirán como, bueno, el trabajo que tiene que ver con la música, eso ni siquiera combinaría. Pues sí, resulta que yo en el trabajo escuchaba cierto tipo de música y cuando escucho esa música entonces me acuerdo de los compañeros, me acuerdo de eso, entonces listo, vamos a escuchar esa música, vamos a escuchar, vamos a cantarla, vamos a ponerle otras palabras y ahí pues como que se empezaría. Si es trabajo desde el teatro, desde el cuerpo como tal, también es la persona si quiere representar esa emoción en el cuerpo, o si quiere en este caso hacer un asunto desde representar un rol de una persona o representar algo que le pase, o si es desde el movimiento sería con la danza. O sea, aparece cómo elegir y sí puntual. Hay personas que no están preparadas para esto. ¿Cómo saber si una persona está preparada? Como psicólogo, como terapeuta, muy importante siempre revisar, hacer un trabajo de estado mental, mirar la persona qué piso de realidad tiene para saber hasta dónde la metáfora puede ir, ¿sí? Es eso, supremamente importante. Si la persona no está preparada, no tiene un piso de realidad básico, no, yo pienso que lo mejor siempre será acompañar desde la palabra, que sigue siendo poderosa, ¿cierto? Pero acompañar desde la palabra, no metaforizar con una persona que no tiene piso de realidad, porque podríamos hacer más daño que sanar. Yo quisiera hacerle eco a eso, porque a veces creemos que cuando hablamos de herramientas artísticas, cualquiera tendría como a la mano el dispositivo para poder aplicarlo a un otro. Entonces en las consultas nos encontramos a menudo que nos dicen, ay, yo puse al niño a dibujar, o yo lo puse a pintar, o al adulto le dije que revisara tal libro, tal película, tal texto, y ustedes están siendo muy claros en decirnos, necesita un acompañamiento por aquello que puede desencadenarse en este otro. Es la emoción puesta ahí que tiene que ser contenida, que tiene que ser cuidada, que tiene que ser abrazada. Me gustaría que en el próximo segmento nos detuviéramos un poco en esto, cuáles son las emociones y cuál es el efecto que tienen todos estos dispositivos a la hora de hablar de la elaboración del duelo como tal. Ya regresamos en Sentir en Voz Alta, no se vayan. Continuamos en Sentir en Voz Alta, hablando de elaboración de duelo a través de lenguajes artísticos, y hemos hecho todo un recorrido, no solo desde lo que es el duelo, lo que entendemos por el duelo, sino desde las distintas formas o herramientas artísticas que nos sirven como dispositivos terapéuticos. Antes quedábamos como con una invitación a quienes nos están viendo o escuchando a través de distintas plataformas, y es que esto es muy importante hacerlo guiado, acompañado. Finalmente, pues sí, con lo que más nos interesa y es
porque pone ahí muchas emociones del otro. Me gustaría saber, Elena, Dani, si es posible que ustedes nos hagan una breve representación de algún lenguaje artístico que nos sirva para entender cómo se tramita el duelo a través de él. Sí. Podríamos hacer parte de una escultura fluida. Eso. De teatro espontáneo. Esta es una forma del teatro espontáneo que se llama escultura fluida. Y te voy a hacer la pregunta tal cual como lo haríamos en un dispositivo terapéutico, ¿cierto? Quiero aclarar que no estamos terapiando a Paola ni nada, sino que vamos a usar un recurso que ella nos traiga, pero es un recurso auténtico. Tú no te lo vas a inventar, ni está en un guión, ni nada. ¿Listo? Perfecto. Entonces, así es como más o menos lo haríamos en un trabajo de duelo. Pau, trata de irte a la última vivencia personal que tuviste con un duelo, ¿sí? Y en este momento, o sea, tú ahí sentada, ¿qué emoción te produce esa vivencia que estás recordando o a la que estás transportando? ¿Pueden ser dos emociones? Mucho mejor. Tristeza, creo que sería lo esperado emocionalmente en el duelo, y gratitud. Entonces, diríamos esto. Para Paola, una escultura fluida tipo par opuesto de estas emociones. Tristeza y gratitud. Veamos. Esto es raro. Es raro porque normalmente el dispositivo es de pie. Sí, pero vamos a jugar con el espacio para que nos salga lo mejor. Uy, pero... Sí, yo lo recibo. Yo lo recibo. Yo lo recibo. Respira, aguanta un segundo. Uy, pero ya lo tengo. Volvemos a una postura neutra, miramos a Pau y le preguntamos si más o menos hacía la sensación que tuviste. Claro que sí. Entonces hacen una representación de la emoción que este consultante viene y le trae. Exacto, tomando Moviliza cuerpo, un montón. Se movilizó. Tomando cuerpo, palabra y sonido. Pero ¿cómo se hace en la terapia? Porque me hablan de que es un dispositivo del teatro espontáneo. Ustedes son unos expertos de una forma en hacerlo, pero ¿cómo se involucra el paciente? Para que me empiecen a contar un poco, porque la pregunta que viene está muy anclada a las emociones y es cómo se moviliza, cómo se vivencia desde el lugar del paciente, desde esta persona que está tramitando el duelo, esta representación que ustedes nos acaban de mostrar. Digamos que una vez lo hacemos nosotros, en este caso pues el terapeuta frente al consultante, le decimos eso que te pregunté y luego pues qué otra forma tienes tú de hacerlo, ¿cierto? ¿Qué otra forma hay ahí? Porque son dos emociones, tristeza y gratitud. Esta es una forma de mostrar la tristeza y la gratitud. ¿Cuál sería de pronto la tuya? Entonces ahí pues el consultante efectivamente la construye, o puede que se quede en blanco, o puede que también ya entre de pronto una pequeña crisis o algo así. Inclusive aquí se empiezan a jugar varios dispositivos, ¿sí? Aquí aparece también, por ejemplo, pues cuando aparecen dos emociones, que se puede jugar con una escultura fluida como par opuestos, o se podría hacer una danza de opuestos también, y lo que se le pide es al consultante, ¿cierto? Otra forma podría ser, la voy a poner a trabajar a Pau. Podría ser, y yo te digo, bueno, ¿cómo representarías en tu cuerpo la tristeza? Entonces resulta que tú me dices, no, la tristeza la represento pues así. Listo, ya es eso. ¿Cómo represento la gratitud? La gratitud la represento así. Ya, pues porque es que no es
un super manejo pues corporal, lo que tenga que ser la super actuación, sino que en ese, cuando yo nombro ese danza de opuestos, entonces yo le diría al consultante, en este caso a Pau, pasa de la gratitud, pasa a la tristeza y vuelve a pasar. A lo más rápido o a lo más lento, qué pasa en tu cuerpo, qué te va pasando a ti mientras vas pasando por esas posiciones corporales, qué pensamientos van llegando, qué otras emociones van llegando, qué de esa pérdida se va volviendo a poner allí. Entonces la idea con esto es que la persona pase por el cuerpo eso que le está pasando y que pueda haber otras posibilidades que no ve solo con la palabra, ¿cierto? Que con la palabra solo sería así, pues yo me siento triste y también me siento agradecida por esto, pero venga, páselo por el cuerpo, a ver aquí qué, ¿cierto? En este caso, si fuera como desde lo que estamos haciendo, que sería igual en otro lenguaje artístico, es lo mismo, ¿cierto? Lo pongo en una canción, lo pongo en una pintura, lo pongo en una palabra, lo escribo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Mientras lo hacías. Es como el proceso que llamamos nosotros desde el hermoso triángulo arte terapéutico, ¿cierto? Que es el arte terapeuta, el paciente o la persona que está haciendo el trabajo y la obra, cualquiera que sea, ¿sí? Esa obra es en cualquier lenguaje artístico y esa obra, ¿qué es lo que le está permitiendo a esta persona para que reconozca otras posibilidades de tramitar este dolor? Bellísimo, además porque creo que abre la puerta a una cantidad de posibilidades, no solo desde el arte, sino desde el lenguaje, y no sé si estoy equivocada, ustedes me lo reiteran, es disminuye la posibilidad de síntomas en el cuerpo, es decir, de que hagamos síntoma por aquello que no logro elaborar o por aquello que no logro tramitar. Ustedes han visto en sus consultantes que se estabilizan incluso desde lo físico, desde sus síntomas físicos. Yo he visto pues un par de casos muy notorio este aspecto que nombras, donde el síntoma efectivamente como que saliera de la dimensión corporal, ¿cierto? Y encuentro que el paciente encontró, no quiere decir que el cuerpo se suprime, sino que empieza con su cuerpo a hacer otras construcciones. Por ejemplo, dicen, después de pensar mucho esto y hablarlo y trabajarlo y ponerlo aquí en consulta, yo me he dado cuenta que pues yo la verdad como que me quiero dedicar a la natación. Entonces pone el cuerpo para el deporte, ¿cierto? Nosotros partimos de una base acá y es que como terapeuta yo te presto el cuerpo. Es decir, yo hago esta representación, pero estoy como prestándote mi cuerpo para que tú la veas. Y hay personas que nos dicen, yo ahí nunca lo había visto de esta manera. Posiblemente sí lo he sentido, pero nunca lo había visto de esta manera, porque bueno, también sabes que con el cuerpo hay mucha resistencia, pero prestar el cuerpo permite eso, permite que el otro diga, bueno, ya me prestaste un poquito de eso de lo que yo soy y de lo que yo siento, pero yo qué voy a construir ahora en eso. Y ahí empieza pues como toda la dimensión subjetiva que aborda pues como lo clínico. Eso como que es muy importante y lo he visto mucho como en exacerbación de síntomas y sobre todo en el duelo, la posibilidad de decir, se supone que yo tenía que estar triste, pero yo en realidad sentía otra cosa, solo que en ese momento yo tenía que estar triste. Ahí viene esto que nombramos en el otro segmento de los arquetipos, construye tu propio arquetipo. Me gustaría, para cerrar de manera puntual, que nos especificaran cuándo no utilizar estos dispositivos o estas formas artísticas, incluso en casa, pues porque bueno, no todos van a acceder a lo terapéutico, ni a aquellos profesionales como ustedes que acompañen este camino de transitar este duelo de esta manera. ¿Cuándo no recurrir a estos lenguajes terapéuticos? Artísticos, pues, por supuesto. Miren, las actividades artísticas son siempre ganadoras y sanadoras, ¿cierto? Entonces, cualquier actividad artística que tú realices cuando estás pasando por una situación de duelo está bien, siempre y cuando sea una actividad artística, desde el teatro, la danza, la música, la pintura, tú puedes estar. Pero cuando estamos hablando de realizar un asunto terapéutico con el arte, siempre será muy importante que se haga primero en un espacio adecuado, es decir, en una consulta y con un terapeuta experto en lenguajes artísticos para la terapia, ¿cierto? Cuando no realizarlo específicamente, cuando la persona no está preparada,
cuando la persona no quiere, cuando la persona no conoce y no se permite. Es decir, obligar a una persona o forzar ese tipo de procesos, completamente no. Y completamente no cuando una persona no está, yo creo que lo he repetido muchas veces, pero lo voy a volver a repetir, cuando la persona no tiene piso de realidad. Si la persona no tiene capacidad para simbolizar, capacidad para metaforizar, no. Inmediatamente no. Aquí hay que estar dispuestos también a que esto no está sujeto a la interpretación. Es decir, esto que acabamos de hacer, por ejemplo, fue esto, pero no está sujeto siempre a una interpretación como tal. Entonces hay también pacientes que buscan mucho el sentido de la interpretación. Entonces ahí también como que nos cuidamos de no llevarlo artístico de pronto a un nivel muy alto, porque es un paciente que posiblemente va a quedar muy utilizado y muy abierto en cuanto a que va a querer bueno, dígame qué pasó, explíqueme esto, racionalizarlo. Entonces también hay que trabajar esto pues como con cuidado en ese aspecto. Bueno, yo creo que aquí hay mucho por decir, hay mucho por elaborar incluso desde estas formas. Creo que lo importante es dejarles a ustedes el arte como un recurso, como una actividad, para no irnos a lo terapéutico, que les posibilite identificar esa emoción. Y si necesita tramitarla, si necesita sanarla, si necesita resolverla, busque el contexto, busque el entorno, busque el profesional que lo acompañe en esta elaboración de duelo. Gracias Dani, gracias Elena por acompañarnos hoy, y a ustedes los esperamos en un próximo episodio de Sentir en Voz Alta. Hasta pronto. Gracias. Gracias a ustedes. Cuando hablamos de elaboración de duelo, nos referimos a todo aquello que debemos tramitar y sentir ante una pérdida que para ti es significativa y que representa un asunto emocional importante. Por eso, buscar las estrategias para elaborar nuestros duelos de la manera que más nos identifiquen, de la manera que más nos sensibilicen, pero sobre todo nos conecten con nuestra emoción, es la clave para que estos no se vuelvan patológicos, para que los síntomas no nos atraviesen todo el cuerpo y para que el recuerdo de esta situación o sensación de pérdida se guarde de una manera que no nos genere tanto dolor.